Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar juntos lo que está sucediendo este jueves 29 de septiembre. Arrancamos con algo brutal de la naturaleza en su sentido más despiadado y cruel. El huracán Ian, que como saben, pues anoche tocaba tierra en las costas de la Florida, la ha cruzado y ahora se gira en el Atlántico hacia pues, las costas del sur de los Estados Unidos, pero ya las costas no caribeñas, sino atlánticas, Carolina del Sur, en fin. Bueno, ya veremos qué pasa ahí, ha perdido fuerza, pero esto de la Florida ha sido de los más potentes de los que allí cada año les asolan. En este caso, vientos de hasta 240 kilómetros por hora y personas que se han quedado sin luz, pues casi 2 millones. Véanlo a continuación. Pocas horas después de que Ian haya tocado tierra en el suroeste de Florida como un huracán de categoría 4 con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, casi 2 millones de personas se han quedado sin electricidad a lo largo de multitud de condados de todo el estado. En concreto, 1.814.000 personas han sufrido un colapso que ha dejado sin servicio de electricidad de manera total o parcial a multitud de condados de Florida, según ha recogido la web que sigue los apagones en todo Estados Unidos. Ian ha tocado tierra en el suroeste de Florida este miércoles por la tarde, como un huracán de categoría 4, empatando con el quinto huracán más fuerte registrado en la historia de Estados Unidos, según ha recogido The Washington Post. A las 3 de la mañana, el ojo del huracán tocó tierra en Cayo Costa, en Florida, según ha subrayado el Centro Nacional de Huracanes. Catalogado como extremadamente peligroso, el centro ha advertido de que Ian, que tiene en alerta de evacuación a alrededor de 2,5 millones de personas, pronto causará marejadas ciclónicas catastróficas, vientos e inundaciones. El gobernador de Florida ya ha explicado que por el momento hay registrados al menos 200.000 cortes de energía en todo el estado, asegurando que la interrupción de la red eléctrica será generalizada. Uno de los grandes de la conducción de programas informativos en televisión pues es Dan Rather, uno de los más importantes. Y este hombre decía que lo más difícil de esto, de sentarse y contarles a ustedes lo que pasa, es pasar de lo trágico a lo divertido. Así es que me voy a atrever. No sé si es fácil o no, pero en cualquier caso, y por no salir de los Estados Unidos, han visto lo trágico. Lo trágico es el miedo que han pasado los habitantes de la Florida. Bien, ahora vamos a lo divertido con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden, en plena tensión por una conferencia de prensa, se pone a buscar a una senadora a la que llama Jackie, que resulta que ha muerto un mes antes y que él no se había enterado. Y es patético. Verlo es sencillamente patético, con profundo respeto hacia las personas de una edad que pues tienen lapsus. Pero claro, este es un lapsus muy gordo. Quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí, a oficiales de ambos partidos, gobernadores, al senador Brown, senador Booker, la representante Jackie. ¿Estás por aquí? ¿Dónde está Jackie? Creía, no debe estar aquí. Por ayudar a convertir esto en una realidad. Jackie, en paz descanse, Jackie. Bueno, miren, ayer estábamos muy expectantes a propósito de cómo acabaría la crisis catalana entre Pere Aragonès y los herederos de Convergencia, los de Junts. Acabó con un autoritas del de Esquerra Republicana de Aragonès que cesó al vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. Y ahora los de Junts andan revueltos. Oye, es que nos han echado del gobierno, ¿qué hacemos? Pero claro, soltar el momio cuesta. Eso cuesta infinidad. Y bueno, que vamos a reunirnos, vamos a poner a disposición del partido nuestros cargos en la Generalitat. Pero oiga, vamos a ver, ¿esto qué demonios significa? Nadie lo sabe. Lo más fácil es que, bueno, pues conocido el origen fenicio de la cultura catalana,
pase como decía Cervantes, miró de soslayo, fuese y no hubo nada. Es decir, que en mi opinión va a poder más los galones, el sueldo, la moqueta gorda de sus consellerías, que el ánimo de lo que le reclama Puigdemont. Tenéis que salir del gobierno. Pero bueno, es un pensar. Quiero hablar de esto con alguien que está en Cataluña y que pues está viviendo esto mucho más de cerca que yo y que todos nosotros. Don Eric Encinas, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos este ratito. No te oímos. Efectivamente, lo que estabas tú analizando, ya puntualizando, es que el gobierno de la Generalidad de Cataluña se encuentra en su peor crisis desde que llegó Pere Aragonès a la Generalidad de Cataluña. Tanto Junts como Esquerra Republicana tienen ahora mismo una disputa por ver lo que sucede en los próximos días, porque ya en Junts hay quien baraja pues directamente el salir inmediatamente de ese gobierno de coalición que está conformado exacto por Junts y por Esquerra Republicana, y luego hay personas pues como Jordi Turull, como el preso Jordi Turull, que abogan por que haya una votación interna de los militantes de Junts. Lo cierto es que esta crisis realmente se estaba ya palpando hace meses, pero con la diada que demostró que el separatismo está en horas bajas y que está además dividido, pues ha agudizado y al final ha terminado pasando lo que ha terminado pasando, ¿no? Que es que se ha saldado con una dimisión nada y menos que del vicepresidente Jordi Puigneró, que además controla muy bien y ha estado controlando todo lo que está ocurriendo en los últimos años en Cataluña, ¿no? No es cualquier cese, es decir, ha sentado muy mal a Junts per Catalunya y por lo tanto, ya digo, Carles Puigdemont y la imputada Laura Borràs abogan ahora mismo por la salida inmediata de Junts, de este gobierno que realmente está al borde del precipicio. Sí, sí. Ahora bien, Encinas, yo creo que siendo que el sábado es 1O y que se cumple el 5º aniversario de aquel momento, digamos, de desmedida euforia, en el que, como decía ayer, y esto es graciosísimo, Gabriel Rufián en una entrevista que publicaba El Mundo decía: no valoramos adecuadamente el poder del Estado, lo cual es un titular magnífico, ¿verdad? Divertidísimo. En fin, la cuestión es que yo creo que esto hasta la semana que viene no vamos a ver claramente qué termina pasando, que probablemente... Claro, Dime. No, eso es cierto, eso es cierto. El hecho de que tengamos ya el 1 de octubre aquí a la vuelta este fin de semana va a hacer que seguramente pues, las decisiones se tomen más detenidamente, pero si no realmente incluso se tomarían más rápido de lo que ya está yendo, ¿no? La situación, porque ya digo, en las últimas semanas se ha agudizado mucho esa crisis interna y cada vez se ha visto más a los ojos de los medios públicos, ¿no? De los medios de comunicación públicos. Y el mismo Gabriel Rufián ha dicho hoy que no le temblaba el pulso a Esquerra Republicana ante Junts, ¿no? con este cese. Es decir, que son declaraciones que, ya digo, que no sientan nada bien a Junts y por lo tanto veremos lo que va sucediendo, más con 1 de octubre, que pinta que también puedan haber disturbios en Cataluña porque los CDR también han convocado en Arco de Triunfo. Sí, sí, vamos a ver qué pasa el fin de semana, pero como decías, aquí el golpe en la mesa lo da Aragonès, eso es evidente, y el golpe en la mesa se hace con una carta escondida en la manga, que es, bueno, pues que Salvador Illa y los socialistas de Cataluña están arrodillados buscando la oportunidad para ofrecerse a Esquerra como su gran apoyo en el Parlamento catalán contra la misma medida en el Parlamento español brindada, ofrecida por Gabriel Rufián y sus diputados. Así es, a día de hoy ya lo vemos, necesitan esa coalición para realmente mantenerse en el poder con un gobierno separatista fuerte, pero lo cierto es que Junts, lo que dicen también encuestas es que si se sale del gobierno también, en el caso que hubieran unas elecciones en Cataluña, perdería apoyos y por lo tanto le alejaría más de Esquerra Republicana.
Lo que no me queda claro es qué dicen las encuestas respecto de las CUP. Las CUP realmente han tenido un papel, en comparación al papel que han tenido los disturbios, ahora parece que lo quieren volver a retomar porque han tenido un periodo también de recomposición, por así decirlo, interno, pero la CUP realmente se mantiene más o menos porque tiene un apoyo, digamos, bastante fiel en cuanto al radicalismo secesionista, ¿no? Realmente se mantiene, quizá puede perder 1 o 2 escaños o incluso mantenerse. Se mueve entre los 10 y 9 en el Parlamento de Cataluña. En fin, Eric Encinas, te agradezco mucho que hayas compartido tus opiniones con nosotros. Te deseo una feliz tarde y te mando un fuerte abrazo. Otro abrazo. Gracias. Bien, quizás una de las noticias más interesantes del día sea que de repente, ustedes no lo notan, siguen notando que los precios están muy elevados. Ayer les contábamos, o anteayer, no lo recuerdo bien, les contábamos que, hombre, siendo que la inflación era el 10,5, pues la OCU ha publicado un informe que dice que no, que en los supermercados los precios han crecido al menos un 15, si no más. Bueno, entonces estábamos ahí pensándonos esto cómo puede ser y cómo no, cuando el nuevo, digo nuevo porque le han cambiado la presidenta, el nuevo Instituto Nacional de Estadística hoy exhibe los datos del IPC adelantados y referidos al mes de septiembre. Por eso son adelantados, porque no ha terminado septiembre, pero ya tienen un adelanto. Luego lo tendrán que confirmar dentro de unos días, ya en octubre. Dirán, no, bueno, aquello del 9 era el 9,1 o el 8,9, no lo sé, porque está claro que huele muy raro que los precios hayan bajado 1,5 puntos en el mes de septiembre. Un poco raro. Hay elementos que pueden ayudarnos a explicar qué es lo que está pasando. Es verdad que pues los precios de los combustibles, por ejemplo, incluso los del gas, han tenido cierta piedad durante el mes de septiembre. Es verdad que bueno, pues, se consume menos y por lo tanto la incidencia del aumento de los precios también va a ser con el tiempo menor. Pero 1,5 puntos, siendo que la inflación subyacente, que es lo que le gusta valorar a los economistas, porque es la inflación menos los productos de energía y menos los productos frescos. Y lo que te queda es aquello que tiene un peso específico mucho menos voluble en la configuración de los precios y de su aumento. Y por lo tanto, pues la siguen con más, los especialistas siguen más esto que les digan que el IPC adelantado de septiembre fue el 9, no les quiere decir gran cosa. Sin embargo, si van a mirar lo que dicen sobre la inflación subyacente, ¿y qué es lo que dice el INE sobre la inflación subyacente? Pues que está en el 6,2, siendo que en agosto estaba en el 6,4, es decir, ha bajado muy poco, no 1,5 puntos como el índice general global, sino tan solo 2 décimas. Bueno, vamos a ver a continuación qué ha pasado con el IPC y luego les cuento algunas cosas para que conozcan cómo se elabora el IPC. Va a ser interesante, se lo anuncio. La inflación da un pequeño respiro. Según los datos del INE, el IPC baja de los 2 dígitos y se sitúa en el 9%. Estos datos son solo una primera estimación. Los reales todavía no se saben, pero desde el gobierno ya los celebran. Pues es una buena noticia, claro, ya vimos que los precios bajaron en julio y han vuelto a bajar más en septiembre y que se continúa una senda de moderación que se ha iniciado en el verano. Es una buena noticia, evidentemente. Un alza de precios que, como si de un balón se tratara, se va desinflando, pero ¿de dónde sale ese aire? Principalmente de gas y de combustibles. Los que tienen tarifa regulada pagan más por la excepción ibérica, lo que hace que el porcentaje del IPC disminuya. Por lo tanto, solo unos cuantos se ven beneficiados de la tarifa. A esta bajada se le suma el descenso del precio del transporte. Un 9% del IPC que aún así no es suficiente y que habría maneras de mejorar el porcentaje. Si, por ejemplo, se hubiera bajado el IVA de los alimentos básicos, se podría haber disminuido un 3% total.
dejándolo cerca del 6%. Los expertos se preocupan más de la inflación subyacente, la que excluye del IPC el precio de la energía y de los alimentos básicos, por ser los componentes más volátiles. De este índice, la subida disminuye solo 2 décimas, quedándose en el 6,2%. El próximo mes se computará la rebaja del IVA al gas del 10 al 4%, teniendo en cuenta que en octubre de 2021 los precios subieron un 5,4%, seguramente volverá a disminuir, pero ¿cuándo bajarán otros impuestos hasta que tengamos un IPC razonable? Bueno, lo primero, el gobierno que todo lo apaña y que cuando habla el presidente de la Fiscalía dice, ¿pero quién manda en la Fiscalía, no? Yo no, pues eso. ¿Qué interés tiene en esto de los precios el gobierno, distinto al que tenía en los meses atrás? Pues bueno, que salido del aturdimiento de un índice de inflación del 10,5 el pasado mes, se acerca, se ve venir el final de año. Y el final de año es el momento en el que ¡pum!, se corta y se mide. Y lo que midan del IPC lo van a tener que aplicar al aumento de las pensiones y al aumento de los salarios de los funcionarios, en todo o en parte. Así que el interés del gobierno, sépanlo, es, como sea, hacer bajar el IPC. Segundo ítem informativo. Sepan ustedes que cayó el presidente del INE por díscolo y que pusieron a una persona pues, un poquito más dócil. La actual presidenta, sépanlo ustedes, ha modificado 2 veces siempre al alza las expectativas de crecimiento del PIB en España en julio y las ha corregido en septiembre, acercándose siempre, ahora con la inflación y antes con el crecimiento, a las previsiones de Nadia Calviño. Llevan ritmo o rumbo de coincidencia o de colisión. Bueno, ¿cómo se elabora esto del IPC, que puede tener más trampas que una película de chinos? ¿Por qué? Las tenía con la UCD, no es que sea cosa de este gobierno. La UCD, lo que pasa es que eran tan honrados aquellos señores de la UCD que les contaban las trampas que hacían. Dice, ha subido mucho el pollo, importación masiva, 10 barcos con carne de pollo de no sé dónde y vamos a hacer caer los precios. Y lo sabíamos todos que se hacía eso, se mandaban órdenes de Hacienda al ministerio correspondiente y se importaban productos que hacían bajar al mes siguiente el IPC. Bueno, ¿cómo se hace esto del IPC? Pues imaginen una lista de 400 artículos organizada en 12 grupos, pues, alimentaria, básica, no sé qué, y una toma de 28.000 puntos por toda España que nutren una estadística. ¿Qué hace la estadística? Descontar la diferencia de precios anterior, la de agosto, con la actual, la de septiembre. Y, bueno, pues calcular esas diferencias y de eso deducir un índice pues, siguiendo un modelo matemático muy largo de contar. Pero fundamentalmente lo que yo quiero decirles, si los hoteles van mal y bajan los precios, yo hago bajar al índice si pongo muchas variables de precio de los hoteles en España. Si en alimentación el aceite de girasol, como me parece que está pasando, se está yendo a las nubes y el aceite de maíz no se está yendo tanto a las nubes, pues a lo mejor si a mí se me cae como elemento a tener en consideración el aceite de girasol y se queda el aceite de maíz, yo modulo la circunstancia. Tercer elemento, el que construye la estadística no dice qué productos está calculando, ni dice a dónde manda a los agentes de línea a tomar esas referencias y a que los precios en Soria no son iguales que los de Barcelona, a que los precios en Ciudad Real no son iguales que los de Madrid. Bueno, pues si en la ponderación de donde tomo las muestras cojo más de esas provincias donde es previsible que los precios no hayan aumentado tanto como en otras, también. Por eso digo que es complicado, se pueden hacer muchas trampas y ha sorprendido a todo el mundo que, siendo que
La inflación, por ejemplo, en Alemania se ha puesto en cerca del 11% y en todos los países europeos, tal. En España ha habido una muesca de 1,5% abajo de lo que ha subido la inflación en septiembre. Sobre todo mosquea a todos los que compramos y vamos a las tiendas y no hemos visto nada que haya bajado de precio en septiembre. Sí es verdad que ha bajado de precio en septiembre pues la gasolina y un poquito el gasoil. Muy poquito. Sí es verdad que ha bajado un poquito, porque estaba en topes más altos, pues el componente de la electricidad. Tampoco justifica 1,5 puntos de caída de los precios. Pero bueno, yo no tengo más datos que ofrecerles mis reflexiones, siempre honradas y un tanto desconfiadas, porque es que ya lleva uno mucho en esto. Y si veía yo a gente honradísima de la OCDE hacer trampas con los pollos, que no voy a deducir de María Jesús Montero y de su IPC, y de Nadia Calviño, la hija de José María, el de los perros Doberman. Por eso digo que tómenselo con paciencia y no terminen de creérselo. Ojalá la inflación fuera mejor, sería una extraordinaria noticia y yo me alegraría mucho. Pero tengo cierta desconfianza hacia que ese proceso explique la realidad. Lo veremos enseguida, si llegará octubre. Y si en octubre ni ustedes ni yo lo notamos y nos sigue diciendo la OCU que en los súper el 15% los precios arriba, pues alguien nos está haciendo trampas al solitario. Al solitario, que es el sitio donde parece que vive recluido por COVID, ya sabremos algún día si era COVID o era otra cosa, el señor Pedro Sánchez. Digo otra cosa porque resulta que don Pedro, cuando sale a la calle le abuchean, le silban y la gente está que dentro de poco, cuando salga a la calle, incluso le van a contar alguna cosa. Bien, vamos a cambiar de asunto. Resulta que hoy, en una manifestación pública de Vox, organizada para reclamar que la violencia sea la violencia, que ahora... en este país, como les decía, en este acto que ven ahí con algunos manifestantes que han ido o que estaban esperando la llegada de los representantes de Vox, lo que se ha producido de verdad es un encuentro en el que se ha denunciado, además de la discriminación del hombre en los asuntos de las violencias familiares, se ha denunciado algo muy concreto, que tiene que dimitir Irene Montero, la ministra de Igualdad. ¿Y por qué? Por aquellas manifestaciones que hizo, según la ministra, los niños pueden tener relaciones consentidas con adultos. Eso es lo que a Vox le parece impresentable y exige la dimisión de Irene Montero, la que fue, no sé si lo es, no se quedó nunca claro y como nos importa un pepino nos da igual. No sé si es la ex o la actual o la antigua de Pablo Iglesias, tanto da. Hasta las puertas del Congreso de los Diputados se ha reunido hoy Iván Espinosa de los Monteros y Marta de Castro, ambos representantes de Vox, para apoyar precisamente a la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Violencia Doméstica. Aquí, a los pies de la Cámara Baja, han solicitado de nuevo la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que la formación de Santiago Abascal pidiese la semana pasada, a través de una querella, la dimisión de la cabeza ministerial de Igualdad por un supuesto delito de corrupción de menores. Hemos venido a apoyar a esta asociación porque las declaraciones que realizó Irene Montero no pueden ser consentidas, por eso hemos pedido la reprobación, la dimisión de la misma y además hemos interpuesto las acciones legales pertinentes con una querella para que analice tales declaraciones. No queremos una ideología de género, queremos que se respete la libertad de educación, la libertad de los padres y la dignidad también, por supuesto, de los niños. Desde Vox mantenemos todas las iniciativas que anunciamos la semana pasada a la vista de que la señora Montero ha tenido tiempo suficiente para rectificar sus palabras en el caso de que hubieran sido malinterpretadas y no lo ha hecho. Ayer
Se lo dijimos también a la ministra de Igualdad y a la ministra de la Agenda 2030. Los niños sí tienen padres. Los niños no son del Estado. No se toca a los niños. Y ya está bien de que estas ideologías totalitarias, que encima llaman fascistas a los demás, estén empeñadas en entrar en los colegios, en las aulas, en la educación de nuestros niños. Además, durante esta concentración celebrada a los pies de la Cámara Baja, Vox ha apoyado la denuncia que esta asociación realiza de todo tipo de violencia, no solo la del hombre sobre la mujer. En definitiva, del sufrimiento de las víctimas silenciadas y repudiadas por el sistema político socialcomunista. Bueno, un caso extraordinario que afecta a Canarias. El Servicio Canario de Salud se sienta en el banquillo. ¿Y por qué? Porque se gastó 4 millones de euros en comprar mascarillas en tiempos de pandemia a través de una empresa que se dedicaba a la compra y venta de coches. Las mascarillas nunca llegaron a los hospitales de Canarias y tampoco se les reclamó la pasta. Vean. Nuevo varapalo político y sanitario para el Gobierno de Canarias. Se ha reactivado la instrucción del caso Mascarillas. Se investiga al responsable del Servicio Canario de Salud, a su exdirectora de Recursos Económicos y al administrador de la empresa de automóviles, que en el punto crítico de la pandemia recibió 4 millones de euros públicos por la compra de 1 millón de mascarillas, que por cierto nunca llegaron a los hospitales canarios. El pasado mes de abril arrancó una investigación que culminó con una querella criminal contra los responsables del Servicio Canario de Salud. Este lunes declaró ante el juzgado la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Todo apunta a que ella habría sido la gestora de la tramitación irregular a instancias del director del organismo público, Conrado Domínguez, que ha declarado ante el juez este jueves y ha defendido que siempre ha actuado bajo la legislación de cada momento. El responsable de la sociedad, dedicada al comercio de vehículos, se enfrenta a cargos por estafa agravada. También él ha comparecido este jueves ante el juez, pero se ha acogido a su derecho a no declarar. Cabe destacar que el punto clave de esta investigación es que el contrato se gestó por conversaciones de WhatsApp, un caso que no se limita solo al Gobierno de Canarias. Varias irregularidades siguen salpicando al Parlamento de Cataluña por la compra de mascarillas por 35 millones de euros durante el COVID. Pero también a la Comunidad de Madrid. La investigación continúa abierta, pero el gerente de Madrid Salud ha explicado ante el juez que parte de la documentación que avalaba las mascarillas comisionistas de Luis Medina y Alberto Luceño tampoco cumplían con la normativa. Incluso hay un juzgado que ha reabierto una causa que afecta al presidente del Gobierno y a Salvador Illa, aquellas que descartó un fiscal del Supremo llamado Luis Navajas. Bueno, quiero hablar de lo que ha pasado en Canarias o de lo que no ha pasado, en fin, que nos explique su opinión con don Antonio Alarcó, que es senador del Partido Popular por Canarias, que es cirujano especializado en trasplantes, catedrático en medicina y sobre todo canario. Muy buenas tardes, don Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Javier. Pues sí, sobre todo canario y español. Esto de la gestión de las mascarillas ha sido un desastre en toda España, sí señor. Hace usted bien en recordarme que hubo independentistas también alguna vez en Canarias, ¿no? Porque yo, sí. En fin, canario y español, pensaba que no hacía falta matizarlo, pero tal vez sí, tiene usted razón. Bueno, dígame una cosa. Es verdad que no. Esto es bastante tremendo porque en aquellos tiempos de tribulación todos hacían lo que fuera para conseguir las famosas mascarillas. Pero, hombre, confiarle el empeño a una empresa de compraventa de coches es muy sospechoso. Cerrar toda la negociación administrativa y tal por WhatsApp, más sospechoso todavía. No recibir las mascarillas, ya tremendísimamente sospechoso, pero que la administración no persiga a la empresa en la devolución de todo o parte de lo entregado en aquellos momentos para conseguir las mascarillas es de traca, ¿no? Es verdad, vamos a ver, yo creo que el tema de la COVID-19, aparte de que ha sido algo muy importante en todo el mundo y que ha paralizado el mundo de una forma clara y independientemente del país, el tema de la gestión de la misma yo creo que ha sido muy deficitaria en muchísimos sitios. Y efectivamente, y nosotros somos muy respetuosos y seguiremos siéndolo con todos los procesos judiciales, igual que la televisión que en este momento estamos hablando. Y hay que esperar lo que cuente, digan y hagan los magistrados y determine. Pero es muy sospechoso muchísimas cosas que acabas de decir que han sido así,
que están puestos en el sumario y que evidentemente tendrá que clarificarse claramente. Pero además lo peor es que hay abierto una querella criminal, va a haber un juicio y que las formas han sido increíbles, porque se pueden tener fallos por prisas, porque cogió desabastecido a muchísimas comunidades autónomas, al propio país, porque se hizo tardío la declaración de pandemia en España, porque se ha gestionado desde el punto de vista científico francamente mal todo lo que significa la pandemia, que todavía seguimos en la pandemia y no hemos salido, aunque hay armas muy importantes para luchar, pero todo lo que acabas de contar no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la gestión que se ha hecho de instrumentos necesarios en un momento agudo, además, para luchar contra la COVID-19. Y es muy sospechoso que sea por WhatsApp, y es muy sospechoso, por lo menos no es nada reglamentario ni desde el punto de vista estético visible que se diga que se puede hacer así, y además que no se entregaron, y además que no llegaron a los hospitales universitarios, del cual pertenezco yo en uno, y ese tipo de cosas no tiene que ver con la COVID, sino tiene que ver con una gestión que desde luego está en proceso judicial y que vamos nosotros a respetar hasta que determinen claramente cuáles fueron las consecuencias y qué consecuencias jurídicas tiene, si las tiene, y penales si las tiene. A mí me da la sensación de que lo peor, a todos nos pueden engañar, seamos administradores o administrados. En un momento tan complicado como ese, uno puede querer hacer el bien, que es que los sanitarios tengan esas mascarillas, FP2 o lo que fuere, como sea, aunque sea pactando con el diablo. Ahora, lo que demuestra, digamos, algo turbio es que como administrado, y dado que no han llegado las mascarillas, no inicies un proceso de reclamación con uñas y dientes de todo o de parte, ¿no? Claro, a bote pronto es así, efectivamente. Todos nos podemos equivocar, y nos equivocamos, sin duda. Todos en momentos agudos de urgencia se pueden cometer, por querer hacer el bien, excesos administrativos que no te excusan, pero que te puede ocurrir. Pero lo que ha ocurrido después es lo que no tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros, sino que no se ha gestionado bien, se ha hecho además de la manera que se ha hecho, y además no han llegado, y eso no tiene que ver nada ni con las prisas, ni con lo que significa la pandemia que hemos sufrido, que seguimos sufriendo, muy atenuada ahora, y que todas las revistas internacionales, toda la evidencia científica ha dicho y dice y seguirá diciendo que se ha gestionado desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sanitario, nada bien en nuestro país. Y si no, me refiero al Lancet, el último trabajo, sí, a los que quieran hablar de ellos, ¿no? Sí, sí. Qué mala suerte ha tenido el ministro, que saca un libro, Salvador Illa, quiero decir, saca un libro y coincide en el tiempo con este análisis de Lancet que deja al gobierno de España muy mal parado. Claro, sin duda, mala suerte. La ley del azar es la ley más importante que tiene la naturaleza, el azar. Efectivamente, Illa, que fue un nefasto ministro de Sanidad, y lo digo no por ideología, que a mí la ideología no me separa en el tema sanitario con nadie que lo haga bien, científicamente ha actuado de forma sectaria, el manejo claro y manifiesto, como le dijimos en el Senado, de esta pandemia con el ínclito que llevaba a la salud pública española, que ya casi ni se nombra, ha sido nefasto, y que Lancet, que es una revista de impacto importante, de referencia para todos los sanitarios y no sanitarios, deja muy mal, tristemente, como digo, tristemente a España y a los administradores de España y a los representantes políticos responsables sanitarios de forma clara. Y es evidente que es así, porque somos los que más sanitarios tenemos afectados, se contagiaron, lo que más sanitarios hemos tenido fallecidos por el COVID, que es un dato curiosísimo, triste pero importante, el que tenemos unos resultados peores con exceso de mortalidad llamativa. Y como estamos hablando de mortalidad, y yo soy un sanitario, y con lo cual tengo un respeto profundo, todos lo tenemos, pero como sanitario más, creo que es tristísimo lo que ha ocurrido. Esto evidentemente no se va a quedar así. No es que desee que no se quede así, es que es importante, como dice el Lancet, que haya una auditoría externa, científica, neutral, como que la ciencia es neutral, de personas expertas en el tema, para decir que nos ha ocurrido, por ejemplo, con un exceso de mortalidad llamativísimo. Tan llamativo es el exceso de mortalidad en estos últimos 2 años, que de la expectativa de vida que teníamos en España, junto con Japón, de las más importantes, la más en la mujer, empatado, y en el hombre casi más
de los países del mundo, hemos perdido 1 año y medio de expectativa de vida a todos los efectos. Don Antonio Alarcón, le agradezco mucho que haya participado en nuestro programa con sus opiniones. Le deseo una feliz tarde y le mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, Javier. Muchas gracias. A usted. Vamos con algunas cosas que deben ustedes saber. Por ejemplo, en Suecia han detectado la 4ª fuga de los gasoductos que vienen y que traen gas desde Rusia. Es una isla sueca cercana a las costas de Dinamarca, donde se han detectado el resto de los focos. El Báltico está muy afectado por lo que sale de esos gasoductos, que no sabemos exactamente qué es, pero que desde luego hay un problema medioambiental tremendo. Hoy nos ha sorprendido nuestra ministra de Transición, que es esa señora tan malcarada que no tiene soluciones para nada y que es defensora a ultranza del medioambientalismo de la Agenda 2030, Teresa Rivera. Bueno, Teresa Rivera señala y acusa a Putin como responsable de lo que haya pasado en esos gasoductos pues que han tenido roturas sospechosas, 4, casi pues en una escala temporal de unas 24 horas. Yo creo que es una señal clara de cómo Putin juega la provocación permanente. Me parece que es obvio a estas alturas que es imposible que se produzcan 3 roturas de estas características en 2 gasoductos submarinos si no hay una operación de sabotaje detrás. Bueno, ella ha dicho 3 porque no sé a qué hora o qué, digamos, rigor informativo tiene la señora ministra. Luego ha llegado la 4ª y al final han sido 4, como yo les decía antes. Hoy, en torno a lo que es el conflicto y las derivadas del conflicto, como esa llamada filas de 300.000 reservistas que hizo el día 21, si no me equivoco, Vladimir Putin, pues hay muchos países preocupados con el éxodo de los que llegan de forma ingente a sus fronteras, eludiendo el ser llamados a filas y ser carne de cañón en Ucrania. Es el caso de Finlandia. Van a ver ahora imágenes de Finlandia, donde se ha decidido que la próxima madrugada, a las 12 de la noche, va a cerrar sus fronteras a todo el éxodo de reservistas que llegan a ese país. Por cierto que calculan que a Finlandia hayan llegado esta es la primer ministra de Finlandia, Sanna Marin, que puedan haber llegado a Finlandia unos 42.000 reservistas que no quieren ser reservistas de Putin. Hay lugares donde el éxodo es muy superior, por ejemplo en Kazajistán o en Georgia, donde ha habido menos control y tienen muchos más, pues no sé si llamarles refugiados. Europa se divide, hay países que dicen, hombre, si acogemos a los refugiados ucranianos, ¿por qué no vamos a recoger a los refugiados de Rusia que no quieren ir a una guerra que nosotros condenamos? Y es razonable esa posición que tienen, por ejemplo, Alemania o España. La otra posición es decir, como mira, por un lado, no sé si de los que vienen hay 1 de cada 10 o de cada 20 o de cada 30 son espías de Putin, como además estos son un problema, ¿qué van a venir a hacer aquí? 100.000 personas que llegan a Georgia o 42.000 a Finlandia. Pues como no sabemos muy bien qué hacer con ellos, vamos a limitar el acceso a este país y cortamos por lo sano. Por cierto, hablando de cortar por lo sano, me parece muy interesante un tuit que ahora van a ver de Santiago Abascal a propósito de el feminismo en España. Dice Abascal, una semana de protestas por la libertad y la igualdad de derechos en Irán y aún seguimos esperando que el Ministerio de Semáforos con Falda y Matemáticas con Perspectiva de Género, esto es el de Irene Montero, se pronuncie al respecto. Nunca les importaron las mujeres, ni sus derechos, ni su bienestar. Muy bien, tiene toda la razón. La tiene también a ojos de Felipe González. Debe ser que algo están haciendo mal y es transversal y todo el mundo entiende que esto está muy mal, lo de Irene Montero. Por eso haría también dimitiendo. Que tranquilos, se iban a quedar muchos.
Vamos con el Consejo General del Poder Judicial a vueltas. Perfecto. Pues sepan que ha llegado el comisario de esto de la justicia, el comisario europeo, que se llama Didier Reynders, y que el hombre, pues lo primero es que parece que está más de parte del PP que del gobierno. Dice que es una exigencia y que hay que pedir un cambio en el sistema, cómo se eligen los vocales en España, que tendrían que darle más protagonismo a los jueces, que son los que, tratándose del Consejo General del Poder Judicial, los que tienen que decidir, y no tanto los partidos. Bueno, el hombre ha llegado a España, han mantenido algunas reuniones, no sé si todas. Una de ellas, la primera, la mantuvo con Esteban González Pons. Esteban González Pons le ha trasladado al comisario europeo que el PP no está en contra de la renovación de consejeros del órgano, sino que quiere que coincida con el cambio de sistema en la elección. Luego se ha ido a ver a Félix Bolaños y ahí pues ha empezado a ver el hombre dificultades, porque el otro dice que no, que primero renovación y si acaso luego ya hablaremos de cambiar el sistema. Y luego le queda ver a la ministra Llop, que ahí ya al comisario este, que es belga, le va a doler la cabeza sí o sí. Y el tema sigue sin resolverse. La presencia de este caballero europeo aquí no es garantía de nada y va corriendo el tiempo y la dimisión del Esmes está al caer. Fracasa el intento del Esmes de renovar el Tribunal Constitucional. La comisión negociadora se reunirá el próximo 5 de octubre en un pleno extraordinario para designar a sus dos candidatos. Un encuentro que se producirá 2 días después de la fecha marcada por el presidente del Supremo, también del Consejo, para anunciar su posible dimisión. La situación se tensa aún más entre los vocales justo en la semana en la que el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, visita España. Solo estoy intentando ver a todas las fuerzas políticas, pero al final es una cuestión interna de España organizar el proceso. Es del gobierno y de los partidos políticos. Bueno, yo creo que el presidente ha anunciado su dimisión y lo que corresponde es que dimita. La situación es crítica y hay que cambiar ya. Hay que renovar y hay que cambiar la ley. El Partido Popular insiste en su premisa, cambiar el modelo de elección de los magistrados, hacerlo independiente y, en caso de renovación, que Podemos no participe en la negociación. Triste que tengan que venir de fuera a ayudarnos a resolver un problema hispano. Estamos dispuestos a renovar ya el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. Ahora, el mismo Bolaños le ha lanzado un nuevo órdago al equipo de Feijóo, entregando al comisario europeo de Justicia un listado, según señalan, de 19 excusas que, insisten, ha vertido el Partido Popular para no alcanzar un acuerdo sobre el órgano de gobierno de los jueces en los últimos 4 años. Con la vista puesta en las próximas elecciones, al Gobierno le urge no tanto abordar la reforma del Poder Judicial como la del Tribunal Constitucional, en el que por ley le corresponde el nombramiento de 2 magistrados progresistas a su elección. Pero en marzo de 2021, PSOE y Podemos acordaron limitar las competencias del Consejo para impedir que realizaran nombramientos estando en funciones. Este verano, España asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Europea y para Reynders es un problema que lo haga sin antes haber renovado el máximo órgano de gobierno de los jueces. Desde la Moncloa insisten en que el sistema de renovación actual es equilibrado y democrático y critican la actitud de la Unión Europea al alinearse en este punto con el Partido Popular. Bueno, vamos a Junts per Catalunya, donde se está celebrando una rueda de prensa. Habla Jordi Turull, que está poniendo sobre la mesa las exigencias para continuar en el gobierno a Aragonès. Y está diciendo que Aragonès les exige una respuesta muy rápida y que ellos quieren calendario sobre la unidad estratégica, sobre la independencia y sobre, en fin, qué garantías tienen de llegar al puerto que quieren llegar, que es retomar el camino de la independencia. Vamos ahora a traducir lo que dice, porque la segunda parte de lo que han decidido la va a contar Laura Borràs, que acompaña a Turull. Dice Turull: de que les decisions, justament pensant en la gent, pensando en las instituciones, van a ser lo más rápidas posible
y dedicaremos todas las horas que haga falta, y el acuerdo que hemos tomado por unanimidad es llevar al presidente de la Generalitat lo que ya pedimos en el debate de política general, que son concreciones y garantías y plazos, y pedimos, igual que nosotros nos hemos movido con nuestras opiniones y nuestros acuerdos, pensando en la gente, en el país y de cómo adelantamos decididamente hacia la independencia de Cataluña, que se imponga el sentido de la trascendencia y que a ver si somos capaces de que con todas las garantías cumplamos un acuerdo que, si se cumple como se acordó en su momento, es positivo para avanzar en esa línea. Y a partir de ahí, en función de lo que termine pasando este fin de semana, pues hemos tomado otro acuerdo que ahora explicará la presidenta Laura Borràs. Tenemos un máximo respeto por lo que son nuestros afiliados, que son los que toman las decisiones trascendentes. Y esto es lo que tendrá lugar en los próximos días 6 y 7 de octubre, que la continuidad de Junts en el gobierno de la Generalitat será a través de una consulta que se va a celebrar en esos días 6 y 7 de octubre. El lunes próximo la Ejecutiva se volverá a reunir y después de la consulta y de la negociación con el presidente aragonés, pues formularemos el texto a la pregunta. Ese es el acuerdo de lo que han decidido en Junts. Bueno, hemos ya conocido lo importante, que es que lo van a someter a consulta, que esta es una manera de no querer romper, dicho sea de paso, y el resto son bla, 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 que si la independencia, que si calendarios, que si compromisos, etcétera, etcétera. Así es que nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Bueno, son las 8:24 jóvenes minutos, abrimos la mesa de análisis político. Hoy nuestros invitados son don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario y Verso Libre de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas tardes, ¿no? Bueno, es que como ya de noche, pues yo digo de noche. Estoy aquí metido desde no sé qué hora, pues ya no sé si es de día o de noche. Don Manuel Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por invitarme nuevamente al programa en un día tan movido como hoy, porque es un día movido. Siempre un día para, es muy para movido, ustedes que nos dedican este tiempito. Bueno, tengo yo que tratar de explicarles en un minuto cómo es el plan fiscal del Gobierno que ha estrenado hoy, con desacuerdo, por cierto, doña Yolanda y doña María Jesús, sobre todo doña María Jesús. Bueno, pues es lo del garbancito y los tres cubiletes. Dice, miren, ayudamos a los más pobres, somos muy solidarios, y los del PP, lo nuestro sí que es bueno. A los que tengan rentas de menos de 21.000 euros, les hacemos una rebaja fiscal. Eso no hacían antes ni la declaración de la renta, sépanlo todo. Aquí viene lo ideológico. Y ahora viene para los ricos, esos son los que van ahí a por ellos vamos. Eso es lo que cuentan, ¿no? Entonces establecen una especie de impuesto, le llaman gravamen, que va a castigar los patrimonios de más de 3 millones de euros, según una escala gradual, que prevé la ministra que recaude 3.100 millones de euros. 3.100 millones de euros, que es el chocolate del loro eso, porque el techo de gasto del presupuesto van a ser 198.000 millones de techo de gasto. Ya me dirás, bueno, es igual. Lo que importa es el sesgo ideológico. Lo que importa es llevar la bandera de que tú la has emprendido contra los más ricos. Bueno, los más ricos se defenderán como en Francia y la mitad de ellos se marcharán y nos dejarán aquí con el problema. Lo importante, los que no son ni de los más pobres ni de los que tienen que defender su patrimonio por más de 3 millones de euros, la inmensa mayoría de los contribuyentes, nosotros, las clases medias, no nos van a rebajar nada. Y eso que tendríamos 800 euros en el bolsillo, cada familia española, caso que nos hubieran hecho lo justo, que es devolvernos aquello que la señora Montero, que habla del impuesto de la solidaridad para imponérselo a los ricos, y se le olvida lo mismo cuando se trata de exigirle que devuelva lo que recauda por o gracias a la inflación. Vamos a ver el vídeo que lo cuenta probablemente de forma más tranquila.
Podemos eclipsa una vez más al Gobierno y antes de la rueda de prensa de la ministra de Hacienda, Yolanda Díaz, le hace sombra así. Vamos a elevar a las rentas más elevadas para que podamos bajar a las que más lo necesitan. Un impuesto de grandes fortunas. Anunciando los detalles del nuevo paquete de medidas fiscales que posteriormente iba a presentar su compañera del Gobierno de coalición. Un acuerdo entre PSOE y Podemos que, sin embargo, Yolanda Díaz negaba desde bien entrada la mañana. Y tras rectificar primero en redes sociales, posteriormente ante los medios, se llevaba el protagonismo relegando el turno de María Jesús Montero. Proponemos un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general. Proclamando lo que ahora denominan impuesto de solidaridad. A la contra, existe otro modelo fundamentado en las élites económicas que busca la individualidad en una política de sálvese quien pueda. Y quiero decir que frente a los llamados chamanes fiscales, a los que defienden o son fan de las teorías Laffer, este Gobierno trabaja con responsabilidad. Un nuevo paquete de medidas fiscales que gravará aún más las rentas más elevadas. Este se aplicará a patrimonios superiores a los 3 millones de euros, lo que afectará a cerca de 23.000 personas. Eso durante los próximos 2 años, 2023 y 2024. Y también gravará a las rentas que por su actividad ingresen más de 200.000 euros. Con todo ello, el Ejecutivo prevé ingresar 1.500 millones de euros y los expertos ya advierten que traerá una reducción del consumo. Pero el plan aporta también una novedad. Aquellos cuya renta sea inferior a los 15.000 euros quedarán exentos de hacer la declaración de la renta. Podemos insiste en que las medidas anunciadas por Hacienda son en parte obra suya y vienen justo en un momento en el que varias comunidades autónomas, sobre todo aquellas en las que gobierna el Partido Popular, también han anunciado sus rebajas en materia de fiscalidad. Don Manuel Pino. Pues nos hemos hoy despertado con este planteamiento de la subida de impuestos para los ricos y para las grandes fortunas, porque es la medida populista que lleva defendiendo Podemos desde que está en el gobierno. ¿Qué subyace detrás de esto? Pues una improvisación más y acelerada, porque las comunidades autónomas, incluidas las del PSOE, le han pasado por la izquierda en el tema de impuestos. El Partido Socialista se ha negado sistemáticamente durante la crisis a bajar los impuestos. Lo hemos visto 1000 veces en la tribuna del Congreso de los Diputados. ¿Por qué ahora hace esta rebaja de impuestos y quiere tocar la renta, quiere tocar el IVA para las cosas de las mujeres y de los gastos higiénicos? ¿Y por qué quiere ahora hacer esto con los autónomos, de aumentar sus gastos deducibles? Pues son medidas de maquillaje para meter en el fondo. El fondo del asunto es que aquí hay una medida populista sobre un impuesto que las comunidades autónomas han retirado, Madrid, Andalucía, y luego pues le han seguido cogiendo la renta para deflactar, le llaman, para bajar los impuestos, el de Valencia. Y parece que venían detrás otras comunidades autónomas que lo estaban diciendo. Entonces, para que no quedarse colgado de la brocha en su discurso, pues han anticipado a esto. ¿Qué han puesto de estrella para la publicidad? A los ricos, temporal y a los ricos. Porque querían armonizar el impuesto del patrimonio al alza en toda España. Un impuesto que solamente está vigente en Dinamarca, en Suecia y en algunos cantones suizos. Pero no existe en la Comunidad Europea este impuesto nada más que en esos sitios. Entonces, como querían ganarle la plana a las comunidades autónomas del Partido Popular en el tema del patrimonio, pues han tenido que poner esto temporal. Temporal también empezó el otro, ¿eh? Y mira, estamos ya... Sí, Ordóñez también dijo que era temporal. Y el de la renta. Y el de la renta era temporal y mira cómo estamos. Entonces, en definitiva, han hecho un maquillaje para meter más impuestos, que los tocan muy levemente, para los autónomos, para las cosas de higiene de la señora del IVA, pero han subido las plusvalías del capital, han subido 1 o 2 puntos, todo lo que renta el capital a partir de 200.000 euros, han subido el tipo, y de 300 han subido el tipo, que se paga por renta de capital, y luego en la renta pues han hecho el maquillaje de 18 a 21.000 euros para que tengan beneficios estas personas, y luego a los autónomos le han calculado que el 7%, que tengan módulos, el 7% deducible, no todos, a los que tengan módulos. Que sean poquísimos. Claro, son muy pocos los de módulos. Claro, y mientras tanto decimos que le imponemos a los ricos un gravamen al que vamos a llamar impuesto de solidaridad, que es temporal, como decía usted, pero no nos aplicamos un criterio de solidaridad nosotros,
que llevamos más de 22.000 millones recaudados a julio, ahora deben ser ya 26 o 27.000 millones, eso nos los quedamos y no somos solidarios con los españoles que han tenido que pagarlos por culpa de la inflación. Bermejo. Sí, don Xavier, hasta julio 26.000 millones, porque en el informe de la agencia tributaria hay 4.000 millones que le devuelve, o que le paga a las comunidades autónomas que le debían del año 20. Por eso decía que responsabilidad de ella, de María Jesús, 22.000. Sí, pero bueno, efectivamente, María Jesús, ¿quieres bajar los impuestos? Devuélvenos ese exceso de recaudación. Como no lo vas a hacer, se lo digo a Ayuso, a Bonilla, a Mañueco y a López Miras. Hacedlo vosotros. De todo ese exceso de recaudación que estáis recibiendo, pues también devolvérnoslo a los que vivimos en esas comunidades. Muy rápidamente, de lo que ha anunciado hoy Montero hay alguna cosa buena, otras que se quedan igual y alguna cosa mala. Por ejemplo, hoy, es que he oído ahí lo de los 15.000 euros, vamos a ver, hoy no hay necesidad de hacer la declaración de la renta si ingresas 22.000 euros brutos de un solo pagador. Ojo, hay gente que tiene dos pagadores, por ejemplo, al que le despiden y cobra el paro. Ese tiene dos pagadores. Bueno, pues entonces ahí les va a bajar el IRPF, no sabemos cuánto. Ha dicho que uno que cobre 18.000 se va a ahorrar 800 euros. Son 4 puntos, son mucho. Si es eso, pues oye, bienvenido sea. Luego habrá que verlo. Otra buena cosa que ha anunciado es que a las pymes que facturen menos de 1 millón de euros, que son muchas, pues van a tener que pagar el impuesto de sociedad en vez del 25, que pagamos todos normalmente, pues el 23. Y a los autónomos les va también a bajar 5 puntos a la hora de declarar los beneficios. Eso son cosas buenas. A los que tengan. A los que tengan, sí, claro, pues bueno. Pero claro, la subida de rentas del capital, o sea, mucho ojo el año que viene, señores, si tienen pensado vender una casa, por ejemplo, o vender una empresa, o vender acciones, o sea, mucho ojo porque si pasa de 200.000 euros la ganancia patrimonial, van a pagar 2 puntos más. O si pasa de, bueno, 1 punto más, y si pasa de 300.000 van a pagar 2. Y eso le puede pasar a cualquiera. No tienes que ser rico para que te pase eso, ¿eh? Ojo, tienen cuidado con estas cosas. Y luego está lo del impuesto a al que tenga más de 3 millones de euros, que eso, al fin y al cabo, es decir, donde no pagas el patrimonio, en las comunidades que no se paga, pues ahora lo vas a pagar. ¿Y donde la pagas lo pagas 2 veces? No, 2 veces no, porque ha dicho que lo compensarías. Es decir, si tú estás obligado a pagarlo, entonces te deduces toda esa parte. Luego a lo mejor hay un exceso, hay una alza, como decía antes Manolo, ¿sabes? Yo lo único que le digo es, en Francia se puso el impuesto a los ricos, lo puso Hollande. Había colas de ricos. Gerard Depardieu se fue a vivir a Rusia. Sí, sí, ¿verdad? A Rusia, sí. ¿Te acuerdas? Bien. Sí. Luego llegó Macron, ¿y qué dijo Macron? Para lo que recauda esto, quítalo. Pierdo más con los que se escapan, claro, con los que se marchan en su libertad. No hay que irse ni a Rusia ni a Mónaco. Te puedes ir a Portugal, que es un país europeo con todas las de la ley, o a Italia. Sí, aparte que eso es lo que conseguirá esta ley. Aparte que es porque tiene una doble imposición. O sea, claro, es como las sucesiones, las donaciones. Esta ley tiene cosas, este plan tiene cosas buenas, pocas, y cosas muy malas que producen un efecto terrorífico sobre 2 elementos esenciales para el futuro de un país: la inversión y el ahorro. A ver qué fondo internacional va a querer venir aquí con ese plan fiscal. Hombre, y Javier, el tema es que usted pone en marcha un impuesto absolutamente populista, porque le llaman de riqueza, de grandes fortunas, con la intención de contentar al socio, nada más, porque esta es la bandera de Podemos. Esta bandera la lleva despidiendo Podemos desde que hizo coalición. Sí, sí. Y entonces le han dado esto para estabilidad de los votos, para que el señor Sánchez siga en la Moncloa. Pero desde el punto de vista del ejemplo de reducción del gasto del Estado,
No hemos visto ni un gesto. Ni uno solo. Ni un gesto. Seguimos aumentando ingresos por aquí. Ingresos por aquí voy a coger no sé cuántos. Si pongo en marcha otro tema voy a coger no sé cuántos. Suman mucho de lo que van a poner, pero desde luego no se ve ningún gesto por parte del gobierno de reducir su macroestructura ni de ponerse a auditar la cuenta de gastos para hacer gastos necesarios para el interés general y gasto eficiente. Y no se trabaja en esa dirección. Aquí barra libre y cada día presionando más, porque es que los impuestos ya son muchos. Hay comunidades autónomas que tienen el 50%. 57% en renta. Eso es un disparate. Pero es que tenemos el 21% en el IVA en la mayoría de los productos desde que salimos de casa. Pero es que además, como vendas un inmueble, no sabes lo que te espera. Como vendas un inmueble, la ganancia patrimonial, la plusvalía municipal. Bueno, es que se llevan del inmueble un 30% de tu inmueble, que has pagado ya todo. Pues se llevan pues, cada vez que lo muevas. Y si lo mueves de una sociedad, ni te cuento ya, ¿eh? Ni te cuento, ¿eh? Bueno, por cierto, vamos a hablar del IPC. Después de ese cambio en la presidencia del instituto, yo lo digo siempre porque hay que interpretar las cosas. Esto es como el CIS de Tezano. ¿Ven lo que nadie ve? Pues estos han visto que en septiembre, mira tú, ha bajado el IPC 1,5 puntos. Y donde estábamos, 10,5, hemos bajado al 9,0. Todos los países europeos aumentan. Alemania se ha puesto al 10,9. Bueno, España no. Aquí nadie lo ve, el fenómeno nadie lo ve. Los que vamos con el carrito por el súper no lo vemos. Pero ahí en el INE, o es que ojo tienen ahí en el INE, han apreciado la cosa. Esto es verdad que hay elementos pues, que apoyan que pueda bajar un poquitín el IPC en septiembre. Los combustibles han tenido mejor comportamiento. Es verdad que la subyacente no ha bajado 1,5 puntos, sino solo 2 décimas, que viene a ratificar esto. Pero yo es que siempre he sido, no ahora, no porque estén los socialistas ni porque vaya mal la inflación. Ojalá fuera verdad lo del 9%, ojalá. Pero no me lo creo, porque es que siempre me ha parecido que la construcción en sí del IPC era una película de chinos, con guionistas chinos y con actores chinos. Y que ahí se puede engañar hasta lo infinito y un poco más allá. Ahora, si ustedes conocen a alguien que en el mes de agosto ha ido al súper y ha dicho, ahí va, ¿cómo ha bajado de precio el arroz? Coño, ¿cómo ha bajado de precio el aceite de girasol? Ahí va, qué barato está la leche. Si conocen a uno de esos, llámenme que le traemos aquí que nos cuente dónde ha sido y cómo ha sido. Bueno, pues efectivamente, hoy, que no sirva de precedente, vamos a estar de acuerdo. Ese dato es mentira. Es mentira. Los precios no se han moderado. Y cualquiera que vaya... Vamos, es que... O sea, es que estoy indignado. O sea, el cambio que ha habido de agosto a septiembre en los precios ha sido brutal, al alza. Pero brutal. Pero sobre todo la prueba de ello es que, joder, es que Alemania, que venía de un 7,9 creo, es que se ha ido al 10. Con 9. Es que, y dice, pero vamos a ver, ¿y nosotros que somos los más listos? Hombre, por favor, es que no hay por dónde cogerlo. Se nota que hay una nueva presidencia del INE, como el otro día. Y que le han mandado un telegrama y le han dicho, mira guapa, de aquí a diciembre queda muy poco. Como quede la cosa de la inflación como está, no sé de dónde lo vamos a sacar para atender a los pensionistas y a los funcionarios. Así es que tú no me cuentes cómo, pero le vas dando a la clavija hasta que eso entre en un escenario asumible. Don Manuel Pino. Pues hombre, puede coincidir, pero hombre, hay buenos técnicos estadísticos que trabajan y no creo que porque cambie la directora tengan que cambiar su criterio y sus carreras profesionales y su prestigio lo dejen en manos de Sánchez porque ha cambiado la directora. La habrá ayudado, pero yo creo que tampoco van a dejar de ser rigurosos, ¿no? Hay buenos profesionales, ¿eh? A lo mejor soy ingenuo en esto que te digo, pero es verdad que a Sánchez no le gusta nada más que el orden y mando, y si no estoy contento contigo te cambio, como ha hecho en televisión y como ha hecho aquí, ¿no? Pero que yo creo que si ha bajado de verdad el IPC, pues es una buena noticia en este tema. Que tenemos dudas razonables, que el tema sigue así, pues el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que el consumidor que va al mercado no lo encuentra en los precios. Y no, tú que hiciste política en tiempos de la OCDE, sí, y eres un hombre con buena memoria, te acordarás de cuando tenía un problema el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Hacienda con el precio de la carne de pollo.
Y entonces se mandaban a hacer venir barcos con carne de pollo de Tailandia y de no sé qué lugares del mundo, y de Polonia y de no sé qué, y el precio del pollo hacía... Lo que pasa es que era gente noble, hacía las trampas y las contaba. Claro, traían el y pollo. las contaba, y decían, oye, hay que arreglar esto, pues vamos a hacerlo y lo vamos a hacer así. Eso pasó, y ya nadie cuenta nada. Por ejemplo, sabemos que el IPC se calcula sobre los precios de 400 productos, pero ¿cuáles son? Nadie nos dice los que entran y los que se descartan, porque esto es un arbitrio que tiene el que hace la estadística. Yo meto el girasol o pongo la margarina, yo pongo el precio de los hoteles o no lo pongo. Si el precio de los hoteles sube mucho, pues a lo mejor me interesa no ponerlo. Si baja mucho, me interesa ponerlo muchos hoteles. ¿Cómo funciona la elaboración? Pues bueno, tienen unos acuerdos con algunas empresas de distribución alimentaria y de otro tipo de distribución que automáticamente les mandan los datos de los 400 productos que ellos reclaman. Bueno, nadie sabe qué empresas... Bueno, también es un poco lógico que haya reservas, no digo yo que no, pero bueno. Y luego tienen sus encuestadores. Y esto es como el que maneja el CIS. Según a qué barrio mandes a los encuestadores, te va a traer una información completamente distinta que si los mandas a otro. Si yo tengo que hacer una encuesta de precios y mando muchos encuestadores a Toledo, a Ciudad Real, a Cuenca y a Segovia, no me va a dar lo mismo que si concentro mis encuestadores en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Sevilla. Pero todo eso al final acabará saliendo. Todos los encuestadores, todos los técnicos del instituto no van a ser todos de orden socialista. Habrá gente que diga, han cambiado la planilla, han cambiado los productos, los que más han subido los han quitado. Porque claro, hay una ortodoxia estadística donde ha venido funcionando. Si tú alteras eso no va a ser secreto, porque tiene mucha gente trabajando en eso. No, pero yo lo único que digo es que hubo un cambio ahí en la presidencia y desde que llegó la señora de la nueva presidenta ha corregido 2 veces 2 los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto en julio. O sea, si es que ha corregido ni más ni menos que 4 décimas al alza el segundo trimestre del PIB. ¿Tú sabes cuánto es eso? Y 2 meses después. ¿Tú sabes cuántos euros es eso? Mira, ¿Tú te crees que en España estamos por debajo de la media europea en presión fiscal? ¿Tú eso te lo crees? No. ¿Sabes por qué sale esa cuenta? Porque el denominador, el PIB, es más falso que un euro de madera. Porque es menor, el PIB real es menor que el oficial. Si tú pones el PIB real en ese denominador, la presión fiscal, ¿qué hace? Sube. Y estamos en el 45%, que es la realidad. No el 37%, que es lo que va diciendo la de los fondos europeos y todas estas que van diciendo que es que en España la presión fiscal es muy baja. Es que el PIB es falso, pero es que es falso desde la época de Zapatero ya. Bueno, recuerde usted... Y nadie la ha revisado, nadie la ha reconocido. Recuerde usted que hubo un momento en el que se dijo, bueno, vamos a tener que aumentar, como sea, cañonazos, el Producto Interior Bruto. Claro. Y se decidió una estimación. Yo conocí a uno de los que fueron a trabajar a hacer esa estimación sobre lo que era el negocio del juego, de la droga, del juego ilegal, no de del juego ilegal, de la prostitución y de la droga. Se hizo una estimación y se dijo, no, hay que incrementar el PIB en 31.000 millones. ¿Vale? Pero bueno, ¿estamos locos o qué nos pasa? Pero Javier y Juan Carlos, tenemos observadores internacionales y tenemos equipos de estudio muy solventes aquí en España. Sí, pero no dicen nada. Están los servicios bancarios de los bancos, está el Banco España, está el Fondo Monetario Internacional. Lo del PIB nuestro lo critican y también tienen sus observadores, no somos los únicos. Que no observan nada, Manolo, que te lo digo yo, que no observan nada. Que se creen lo que les dicen. El PIB, el INE lo pasa y Eurostat lo publica. Hay que bajarlo, no ha crecido, 2 puntos, 1 punto. Están corrigiéndolo permanentemente los centros estos de estudio que observan los países. No, eso son previsiones. Bueno, luego no se cumple nada de lo que pone ahí. Veo los servicios de estudio, los de las cajas, los de los bancos, el propio Banco España, el Banco Mundial. Previsiones. Sí. Nunca revisan nada. La única vez que hubo corrección severa, multa y amenaza de expulsión fue con Grecia. Eso sí. Porque hacían trampas, pero vamos,
Sí, y porque querían dar ejemplo. Pero anda que en Le ponían España... una venda en los ojos a Sócrates y venga de cicuta las cuentas públicas. Bueno. Sí, esto, además, fíjate la contradicción. ¿Cómo puedes meter la prostitución, las drogas y el juego, mucho del ilegal, en el PIB, cuando tú sabes que el PIB se calcula por 3 vías y tiene que dar lo mismo, por oferta, por demanda y por rentas declaradas? Coño, y todos estos negocios, si son todos ilegales, ¿cómo declaras esas rentas? Se hizo una estimación. ¿Cómo? Es que es imposible. Mojaron el dedo y dijeron, el viento viene para allá, 31.000 millones. O sea, los de la droga declaran en lo que ganan por tráfico. ¿Y los puticlubs? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, es que no convergen las tres cuentas, tienen que dar lo mismo. Y si tú metes esos 3 elementos, es imposible, metafísicamente imposible que coincidan. Joder. Pero yo es confío toda una manipulación. en los servicios de estudio. Yo creo que hay gente muy solvente en todos los Sí, pero se callan. Ellos cobran su sueldecito. No, lo dicen. Lo dicen y se enfadan. Sí, a veces alguno ha escrito algo. Y las previsiones de la ministra están corrigiendo permanentemente. Bueno, ¿tú te acuerdas de los inspectores del Banco de España que mandaron una carta al Solve diciendo cuidado que vamos a quebrar? ¿Y sabes lo que, y el otro lo tiró a la papelera? No, el otro dijo que lo mismo. Que no había crisis, que era un aterrizaje suave. Ya, bueno, lo que fue. Vamos a las reacciones del mundo de la política a este plan fiscal de Yolanda y de María Jesús Montero. Han hecho la comedia de desacuerdo, pero luego acuerdo, que siempre le pone un chisporrotazo de emoción, y luego todo esto se hace para que la única argamasa que sostiene el gobierno entre Sánchez y Unidas Podemos es el odio al rico. El odio al rico, que está en un rincón, que fuma puros, que pone, los de las eléctricas ponen a Feijóo y los otros conspiran contra la clase obrera y trabajadora. Y contra la mujer, claro está. Si no es de Irán, como dice Felipe González, si es de Irán les importa un comino. Bien, vamos con las reacciones de Feijóo y de Espinosa de los Monteros. Es que el gobierno, si aplica lo que ha dicho esta mañana, los españoles han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022. Las clases medias tampoco van a tener ningún tipo de rebaja de impuestos. Decepcionante y escasa bajada de impuestos, y que además no afecta al ejercicio 2022, cuando justamente es el ejercicio con mayor dificultad. Este es un gobierno que tiene una voracidad fiscal infinita. Es un gobierno que me negó 4 veces, la ministra de Hacienda, 4 veces de ser parlamentaria, que fue a subir los impuestos, y no ha hecho más que subirlos en todos los órdenes que han podido. E incluso ha habido impuestos que, sin haber subido, han generado una mayor recaudación fiscal por el mero hecho de que la inflación, como saben, de 2 dígitos, la inflación del 10% de estos últimos meses, ha elevado los precios de las cosas y, por tanto, ha subido la recaudación de IVA. Lo mismo con la recaudación de gasóleo, de gasolina, de gas. Si uno mira la factura de la luz, verá que habrá consumido una cierta cantidad de gas y sube la factura el doble solamente por los impuestos que le mete este gobierno. Por tanto, la recaudación fiscal se ha disparado en un momento en que los españoles justamente tienen menos poder adquisitivo que nunca. Nosotros no podremos apoyar jamás eso. Bueno, pues dicho queda. Quiero que escuchen al último náufrago. El último náufrago, lo digo porque decía el varón este cantábrico o cántabro, Revilla, decía que no quería quedarse, que él ni sube ni baja, ni contrarrelojea tampoco, pero que no quería quedarse fuera de la marea, que si la marea iba a deflactar, él quería que se lo dijeran, que le llame Sánchez, que es su coleguita, y que le avise porque no quiere quedarse fuera de la marea. Ya metidos en términos marineros es donde digo yo que Guillermo Fernández Vara es el último náufrago, es el último que llega a la playa. Después de Tom Hanks llega Guillermo Fernández Vara. ¿Y qué dice? El parrebajón el mío, chaval, el de Extremadura. Aquí se caen todas las tasas, se caen todos los precios públicos, la ITV y lo que convenga. Vamos a escuchar al marqués de Mojopoco. Hay una posibilidad en estos momentos de ayudar a la familia a través de un abaratamiento durante el año que viene de según qué parte de esos servicios públicos a través de la modificación de las tasas y los precios. Y hemos puesto varios ejemplos. El canon de saneamiento que pagamos 450.000 familias en Extremadura, 430.000. Pues durante el año que viene va a estar bonificado al 100% y no habrá que pagarlo. La ITV que pagamos todos, pues durante el año que viene va a estar bonificado
un 25% y así sucesivamente, con comedores escolares, con aulas matinales, con licencias de caza, con licencias de pesca. Es decir, son cosas que afectan en un momento dado a centenares de miles de extremeños sin que su rebaja afecte al sistema de bienestar social que nos hemos dado. Uy, ¿cómo se van a poner en Podemos esto de bonificar la licencia de caza de los señoritos? Uy, ¿cómo se van a poner en Podemos cuando diga que la rebaja de las tasas esas que decía del agua y de no sé qué cosas son a todos los extremeños, también a los ricos? Pero bueno, esto es insoportable. También había anunciado García Page, que tiene el debate sobre el estado de la región, que iba a ser una propuesta de reducción de impuestos. Bueno, o sea pero era la deflactación de los 3 tramos más pobrecicos del IRPF. Bueno, pero que iba a dar sorpresas sobre... Se sumaba también a esta carrera donde el PSOE ha empezado por Valencia y todos han apuntado para que a ellos no le pille, porque todo esto tiene un fondo electoral. Te cuento que estamos en campaña, ¿no? Esto mata. Estamos en campaña, entonces no quieren quedarse los últimos en el tema de bajar impuestos, y quieren decirlo. No solamente quiere bajar impuestos el PP, nosotros ya hemos bajado los impuestos, ¿no? Bermejo. Bueno, hay una que todavía espero que haga alguna rebaja de impuestos de verdad, que se llama Isabel, porque desde que has entrado nos has rebajado medio punto el IRPF el año pasado. Gracias. Pero es que, claro, medio puntillo. Luego nos has quitado los impuestos propios, que ¿sabes lo que son los impuestos propios de la Comunidad de Madrid? Lo que pagamos si pones una máquina de vending en un establecimiento, o el impuesto de los residuos, o un incremento en el impuesto de actividades económicas, que es lo que pide, que lo cobran los ayuntamientos, pues ese recarguito que tiene la comunidad. Así que, Isabel, faltas tú. ¿Cuánto nos vas a bajar los impuestos en Madrid? Aunque yo ya te digo, casi que mejor devuélvenos todo lo que has ingresado de más y todo lo que vas a ingresar de más este año en la Comunidad de Madrid, todo lo que te sobra, un cheque para cada madrileño. Eso es bajar los impuestos. Estoy de acuerdo si pone delante a María Jesús Montero, que es la que se... Es que ya no lo va a hacer. Bueno, a lo que vamos. Hoy ha habido una votación interesante en el Congreso de Diputados esta tarde, en la que con horror tengo que decirles que se han impuesto las pretensiones de aquellos que quieren que las injurias al rey y a los símbolos del Estado dejen de ser delito en España. Posiciones de la oposición, pues muy dispares. Cada uno quería una cosa y les ha pasado por encima el rodillo parlamentario y se han quedado sin nada de nada. Así que con el apoyo del PSOE, las injurias al rey ya no serán merecedoras de un reproche penal. Que nunca había, no es que nunca hubiera pasado, es que nunca llegaba a consumarse la pretensión de delito penal sobre ese tipo de cosas, ¿no? En fin, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra visita, vuestras opiniones todavía más, y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Gracias por seguirnos, espero que se lo hayan pasado bien y como premio, pues lo único que yo puedo ofrecerles es el día en 30 minutos, en un instante, después de la publicidad. El día en 30 minutos. Si fuera un tango se llamaría Cambalache, no hay lugar a dudas. Es el nuevo plan fiscal del Gobierno que se nos ha exhibido hoy como un ejercicio de thrillerismo político. ¿Vamos a rebajar los impuestos? Nadie ha dicho cuándo ni cuánto. A las personas que cobren menos, que tengan ingresos inferiores a 21.000 euros por año. Ese es el componente demagógico que pretende confrontar con la deflactación fiscal de las comunidades del PP y de Valencia y de alguno más que se lo está pensando. Eso por un lado, pero ahora viene el gran cemento que perfecciona la unidad política entre los socialistas y Unidas Podemos. El impuesto solidario a los ricos y bien exigente. Las medidas contra las grandes fortunas, que al parecer son tan solo 23.000 contribuyentes, a eso le vamos a llamar impuesto a la solidaridad. Bueno, es un gravamen que se plantea como temporal y que gravará los patrimonios superiores a los 3 millones de euros. Y el paquete fiscal también afectará a los inversores, a las plusvalías y a las empresas
¿Con eso qué se pretende? Dice la ministra de Hacienda que recaudar 3.100 millones más. No es gran cosa, pero sirve para mantener el propósito de poder presumir luego electoralmente de que somos los que hemos apretado y bien apretados a los ricos. En fin, Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, los dos socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se han disputado hasta el final, hasta el último momento, el anuncio de estas medidas. Yolanda Díaz aumentaba la expectación esta mañana asegurando que no había acuerdo, pero finalmente ha sido María Jesús Montero la encargada de comunicárselo a la prensa. Los de Podemos insisten, los cambios acordados esta mañana llevan solo su sello. Podemos eclipsa una vez más al Gobierno y antes de la rueda de prensa de la ministra de Hacienda, Yolanda Díaz le hace sombra así. Vamos a elevar a las rentas más elevadas para que podamos bajar a las que más lo necesitan. Un impuesto de grandes fortunas. Anunciando los detalles del nuevo paquete de medidas fiscales que posteriormente iba a presentar su compañera del Gobierno de coalición. Un acuerdo entre PSOE y Podemos que, sin embargo, Yolanda Díaz negaba desde bien entrada la mañana. Y tras rectificar primero en redes sociales, posteriormente ante los medios se llevaba el protagonismo relegando el turno de María Jesús Montero. Proponemos un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general. Proclamando lo que ahora denominan impuesto de solidaridad. A la contra, existe otro modelo fundamentado en las élites económicas que busca la individualidad en una política de sálvese quien pueda. Y quiero decir que frente a los llamados chamanes fiscales, a los que defienden o son fan de las teorías Laffer, este Gobierno trabaja con responsabilidad. Un nuevo paquete de medidas fiscales que gravará aún más las rentas más elevadas. Este se aplicará a patrimonios superiores a los 3 millones de euros, lo que afectará a cerca de 23.000 personas. Eso durante los próximos 2 años, 2023 y 2024. Y también gravará a las rentas que por su actividad ingresen más de 200.000 euros. Con todo ello, el Ejecutivo prevé ingresar 1.500 millones de euros y los expertos ya advierten que traerá una reducción del consumo. Pero el plan aporta también una novedad. Aquellos cuya renta sea inferior a los 15.000 euros quedarán exentos de hacer la declaración de la renta. Podemos insiste en que las medidas anunciadas por Hacienda son en parte obra suya y vienen justo en un momento en el que varias comunidades autónomas, sobre todo aquellas en las que gobierna el Partido Popular, también han anunciado sus rebajas en materia de fiscalidad. Tenemos que actualizar el mapa de aquellas comunidades autónomas que han anunciado medidas para proteger a los más débiles. Empezaron, como recordarán, las autonomías gobernadas políticamente por el PP, luego se declaró lo mismo en el País Vasco y causó gran impresión el anuncio de la Comunidad Valenciana, gobernada por Ximo Puig, como saben, socialista. A eso se añadió, o medio añadió, el anuncio es un poco confuso, Cantabria, que dijo que si la mayoría iba por ahí, ellos también irían por ahí, y el último en sumarse ha sido Extremadura. En total son ya 10 autonomías que, como ven, tiñen la mayor parte del mapa de medidas anunciadas para proteger a los más débiles. Eso es en lo que estamos. Bueno, y hoy hemos conocido la última de esas autonomías, la rezagada Extremadura. Guillermo Fernández Vara anunciaba hoy una bajada formidable de las tasas de su competencia y también de los precios públicos de aquellas cosas que regula la Junta de Extremadura, por ejemplo, las licencias de caza, por ejemplo, pues los cánones de agua, por ejemplo, los transportes o la ITV. Vara dice que es la mayor bajada de la historia de las tasas y de los precios públicos para aliviar la carga de las familias en este momento. Él no toca los impuestos para no tener conflictos con Ferraz, pero hace una rebaja que tampoco va a gustar a los aliados de Sánchez, porque las rebajas de Vara son para todos los extremeños. Las licencias de caza, que van a ser reducidas en cuanto a las tasas, también van a ser para los señoritos a los que les gusta ir a cazar. Hay una posibilidad en este momento de ayudar a la familia a través de un abaratamiento durante el año que viene de según qué parte de esos servicios públicos a través de la modificación de las tasas y los precios. Son cosas que afectan en un momento dado a centenares de miles de extremeños sin que su rebaja afecte al sistema de bienestar social que nos hemos dado.
El presidente de los andaluces, Juanma Moreno Bonilla, criticaba hoy la incertidumbre, el ruido, toda la farramalla de las decisiones en torno a las deflactaciones fiscales que ha generado el Gobierno central con la política fiscal que adelantaron los gobernantes del Partido Popular. ¿Todo esto para qué?, se pregunta Juanma Moreno. ¿Para terminar siguiendo las recetas del Partido Popular? Pues la verdad es que menudo viaje. Todo lo que no sea rigor y seriedad en la acción de gobierno genera incertidumbre política y económica. Y por tanto lo que ha hecho la ministra andaluza Montero ha sido generar incertidumbre sobre algo tan importante como las políticas fiscales. Y todo para que al final sigan las políticas, las iniciativas y las recetas del Partido Popular. Bueno, y el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que las rebajas del Gobierno son escasas y decepcionantes. El líder del PP ha insistido que no beneficiarán a la clase media y que además no contemplan esa bajada del IVA a los alimentos. Es que el Gobierno, si aplica lo que ha dicho esta mañana, los españoles han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022. Las clases medias tampoco van a tener ningún tipo de rebaja de impuestos. Decepcionante y escasa bajada de impuestos, y que además no afecta al ejercicio 2022, cuando justamente es el ejercicio con mayor dificultad. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, decía hoy que, en su opinión, las nuevas medidas, eso que se conoce como el impuesto a la solidaridad, es un motivo electoralista el que lleva detrás y además un auténtico error. Como saben, el impuesto a la solidaridad que se anunciaba hoy lo que pretende es gravámenes a aquellos que tienen patrimonios superiores a 3 millones de euros, como anunciaba la ministra de Economía, María Jesús Montero. Es un auténtico error lo que está haciendo el Gobierno, porque creo que lo que precisamente hay que hacer es la deflactación de tarifas, lo que llevamos haciendo y diciendo desde hace bastante tiempo, y no entiendo que estamos en un debate electoral. Resulta que no había que hacerlo, ahora hay que hacerlo, pasado mañana sí, al otro no. Y parece que cuando a alguien no le gusta, entonces dice armonicemos. No, eso se llama centralizar. Y yo creo que eso es también otro error. Miren, el gasto público en España el año que viene, que es el propósito del paquete fiscal el año que viene, será de 198.000 millones de euros, el más alto de la historia. El plan fiscal que anunciaba hoy María Jesús Montero prevé un aumento de recaudación de unos 3.100 millones, basado en el castigo a las rentas del capital más altas. Como entenderán, todo esto es el chocolate del oro. Los argumentos son de todo punto ideológicos, para poder decir que nosotros hemos castigado a los ricos en tiempos de dificultad para beneficiar a los pobres, pero el hachazo fiscal va sobre las espaldas de los que no solo tienen grandes fortunas, sino que son clases medias de este país. Pretender que solo esos 3.100 millones van a resolver el problema que tiene este país con el gasto es naif, infantil o ridículo directamente. Las clases medias son los que el conjunto, la mayor parte de los contribuyentes van a ver cómo no les hacen rebaja fiscal alguna de sus aportaciones en términos de IRPF o de IVA, a pesar de que sufren más que nadie probablemente la inflación. El plan del Gobierno es maquillar, la verdad, que no se diga, que no se entienda, que no se comprenda bien que hay un exceso de ingresos, 26.000 millones hasta julio, que Hacienda ha recaudado eso simplemente por la inflación, y que la verdadera solidaridad, la verdadera expresión de la solidaridad sería que el Gobierno entendiera que eso se lo tiene que devolver a los contribuyentes españoles reduciendo algunos impuestos. Además, no olvide el Gobierno que la OCDE dice que España es donde más ha crecido la presión fiscal, y cuando dicen eso no se refieren a los ricos, sino al conjunto, a las clases medias, a la gran mayoría de los contribuyentes españoles. Si el Gobierno actuase legalmente y lealmente con los contribuyentes, les habría deflactado la inflación. Y si lo hubiera hecho, las familias de este país dispondrían en su bolsillo de unos 800 euros por cada unidad familiar. Así es como es la cosa de la solidaridad. No se dejen engañar por los que hablan de ella y no la practican.
Bueno, y este plan fiscal del Gobierno coincide con una ligera caída de los precios en el mes de septiembre. El abaratamiento de la luz y también de los carburantes rebaja la inflación hasta el 9%, según ha adelantado hoy el INE. El IPC subyacente, ese que no incluye la energía ni los alimentos frescos, también se ha reducido. La inflación da un pequeño respiro. Según los datos del INE, el IPC baja de los 2 dígitos y se sitúa en el 9%. Estos datos son solo una primera estimación. Los reales todavía no se saben, pero desde el Gobierno ya los celebran. Pues es una buena noticia, claro, ya vimos que los precios bajaron en julio y han vuelto a bajar más en septiembre y que se continúa una senda de moderación que se ha iniciado en el verano. Es una buena noticia, evidentemente. Un alza de precios que, como si de un balón se tratara, se va desinflando, pero ¿de dónde sale ese aire? Principalmente de gas y de combustibles. Los que tienen tarifa regulada pagan más por la excepción ibérica, lo que hace que el porcentaje del IPC disminuya. Por lo tanto, solo unos cuantos se ven beneficiados de la tarifa. A esta bajada se le suma el descenso del precio del transporte. Un 9% del IPC que aún así no es suficiente y que habría maneras de mejorar el porcentaje. Si, por ejemplo, se hubiera bajado el IVA de los alimentos básicos, se podría haber disminuido un 3% total, dejándolo cerca del 6%. Los expertos se preocupan más de la inflación subyacente, la que excluye del IPC el precio de la energía y de los alimentos básicos, por ser los componentes más volátiles. De este índice, la subida disminuye solo 2 décimas, quedándose en el 6,2%. El próximo mes se computará la rebaja del IVA al gas del 10 al 4%, teniendo en cuenta que en octubre de 2021 los precios subieron un 5,4%, seguramente volverá a disminuir, pero ¿cuándo bajarán otros impuestos hasta que tengamos un IPC razonable? El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, está en España, dispuesto a resolver lo irresoluble, que es un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Siguen las posiciones donde estaban. Se ha entrevistado a solas con unos, a solas con otros. Conclusión: no les mueve de los encastillados posicionamientos que tenían. En el caso del Partido Popular, renovar sí, pero reformar a la vez. En el caso del Gobierno y del PSOE, no, renovemos, y de eso de reformar, pues ya hablaremos en el futuro. Corre el tiempo y dentro de muy poco va a llegar el momento definitivo para la dimisión del ESMES. Fracasa el intento del ESMES de renovar el Tribunal Constitucional. La comisión negociadora se reunirá el próximo 5 de octubre en un pleno extraordinario para designar a sus 2 candidatos. Un encuentro que se producirá 2 días después de la fecha marcada por el presidente del Supremo, también del Consejo, para anunciar su posible dimisión. La situación se tensa aún más entre los vocales justo en la semana en la que el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, visita España. Solo estoy intentando ver a todas las fuerzas políticas, pero al final es una cuestión interna de España organizar el proceso. Es del Gobierno y de los partidos políticos. Bueno, yo creo que el presidente ha anunciado su dimisión y lo que corresponde es que dimita. La situación es crítica y hay que cambiar ya. Hay que renovar y hay que cambiar la ley. El Partido Popular insiste en su premisa: cambiar el modelo de elección de los magistrados, hacerlo independiente y, en caso de renovación, que Podemos no participe en la negociación. Triste que tengan que venir de fuera a ayudarnos a resolver un problema hispano. Estamos dispuestos a renovar ya el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. Ahora, el mismo Bolaños le ha lanzado un nuevo órdago al equipo de Feijóo, entregando al comisario europeo de Justicia un listado, según señalan, de 19 excusas que insisten ha vertido el Partido Popular para no alcanzar un acuerdo sobre el órgano de gobierno de los jueces en los últimos 4 años. Con la vista puesta en las próximas elecciones, al Gobierno le urge no tanto abordar la reforma del Poder Judicial como la del Tribunal Constitucional, en el que por ley le corresponde el nombramiento de 2 magistrados progresistas a su elección. Pero en marzo de 2021, PSOE y Podemos acordaron limitar las competencias del Consejo para impedir que realizaran nombramientos estando en funciones. Este verano, España asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Europea y para Reynders es un problema que lo haga sin antes haber renovado el máximo órgano de gobierno de los jueces. Desde la Moncloa insisten en que el sistema de renovación actual es equilibrado y democrático y critican la actitud de la Unión Europea al alinearse en este punto con el Partido Popular.
Junts per Catalunya seguirá de momento en el gobierno catalán y consultará con sus bases su posible ruptura con los de Esquerra. Los postconvergentes han estado reunidos durante horas toda la tarde para buscar una salida a esa crisis abierta tras la destitución ayer de Jordi Puigneró. Dentro del partido hay dos sectores muy claros. Están los que abogan por romper definitivamente la coalición, capitaneados por Puigdemont y por Laura Borràs, frente a los que piden consultarlo con la militancia, encabezados por Turull, que ha sido finalmente el bando que se ha impuesto esta tarde. La formación da de plazo hasta el domingo a Aragonés para que les dé garantías de cumplir con ese pacto de investidura. En Juntos por Cataluña tenemos el mayor respeto por todos y cada uno de nuestros afiliados, que son los que toman las decisiones trascendentales. Y eso es lo que va a suceder en los próximos días 6 y 7 de octubre. La continuidad de Juntos por Catalunya en el Gobierno de la Generalidad se llevará a cabo a través de una consulta. Bueno, ya han salido a la luz las primeras imágenes sobre la serie de Pedro Sánchez. La producción, que se estrena justo en año electoral, busca encumbrar al presidente presentándolo como un hombre corriente, volcado, eso sí, en su agenda internacional. Todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona. Pues sí que es verdad que la primera vez impresiona. Te impresiona estar eso en la presidencia del gobierno. Luego ya te vas acostumbrando, ¿no?, a estar aquí. El edificio Semillas es donde se aloja el gabinete del presidente del gobierno. Todos dependemos directamente del director de gabinete. A las 10 hay un acto económico con la delegación de Qatar, que también va el rey. Los Sherpas son la avanzadilla de los presidentes, las personas de confianza. Tu empuje inicial es fundamental, es en los microchips. En esa oportunidad de estar junto al presidente, a veces no escuchas, pero es que otras veces sí que escuchas muchas cosas de las que hablan, ¿no? Esta misma tarde en el Congreso de los Diputados, el voto decisivo del Partido Socialista Obrero Español ha permitido que una proposición de Esquerra Republicana y de H. Bildu prosperase. Se trataba o se tratará de que decaigan la persecución como delitos de las injurias a la corona y de los ultrajes a la bandera y a los símbolos nacionales. Si se preguntan qué ha pasado con la oposición, pues llevaban planteamientos dispares cada uno de ellos. No digo que llevando el mismo hubieran conseguido algo, pero desde luego no se ha visto la mínima unidad entre ellos y al final han fracasado. Bueno, y tenemos que hablar también de un acto que ha tenido lugar esta mañana. Es un acto de Vox en el que se trataba de exigir que se reconozca como violencia, todo tipo de violencia, también la que reciben los varones en situaciones de violencia doméstica. De ahí, pues los congregados han empezado a reclamar de una manera seria y cabal la dimisión de Irene Montero, la ministra de Igualdad. ¿Por qué? Por sus polémicas declaraciones sobre el sexo consentido de los menores, que eran un despropósito descomunal. Hasta las puertas del Congreso de los Diputados se ha reunido hoy Iván Espinosa de los Monteros y Marta de Castro, ambos representantes de Vox, para apoyar precisamente a la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Violencia Doméstica. Aquí, a los pies de la Cámara Baja, han solicitado de nuevo la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que la formación de Santiago Abascal pidiese la semana pasada, a través de una querella, la dimisión de la cabeza ministerial de Igualdad por un supuesto delito de corrupción de menores. Hemos venido a apoyar a esta asociación porque las declaraciones que realizó Irene Montero no pueden ser consentidas, por eso hemos pedido la reprobación, la dimisión de la misma y además hemos interpuesto las acciones legales pertinentes con una querella para que analice tales declaraciones. No queremos una ideología de género, queremos que se respete la libertad de educación, la libertad de los padres y la dignidad también, por supuesto, de los niños. Desde Vox mantenemos todas las iniciativas que anunciamos la semana pasada a la vista de que la señora Montero ha tenido tiempo suficiente para rectificar sus palabras en el caso de que hubieran sido malinterpretadas y no lo ha hecho. Ayer se lo dijimos también a la ministra de Igualdad y a la ministra de la Agenda 2030. Los niños sí tienen padres. Los niños no son del Estado. No se toca a los niños. Y ya está bien de que estas ideologías totalitarias, que encima llaman fascistas a los demás, estén empeñadas en entrar en los colegios, en las aulas, en la educación de nuestros niños.
Además, durante esta concentración celebrada a los pies de la Cámara Baja, Vox ha apoyado la denuncia que esta asociación realiza de todo tipo de violencia, no solo la del hombre sobre la mujer. En definitiva, del sufrimiento de las víctimas silenciadas y repudiadas por el sistema político socialcomunista. Suecia ha detectado una cuarta fuga de gas en uno de los gasoductos de Nord Stream que cruzan el mar Báltico. Tanto la OTAN como la Unión Europea creen que se tratan de ataques deliberados y aseguran que habrá una respuesta unida y contundente ante un ataque a infraestructuras europeas. Rusia sigue negando su autoría y señala a Estados Unidos como responsable de las fugas. Hoy la vicepresidenta Teresa Rivera ha asegurado que estos escapes son otra provocación de Putin. Yo creo que es una señal clara de cómo Putin juega a la provocación permanente. Me parece que es obvio a estas alturas que es imposible que se produzcan 3 roturas de estas características en 2 gasoductos submarinos si no hay una operación de sabotaje detrás. El gobierno de Finlandia ha aprobado el cierre de las fronteras a los turistas y visitantes rusos en plena escalada migratoria para eludir esa movilización anunciada por Vladimir Putin. En solamente 6 días, 42.000 de los posibles reservistas rusos llamados a filas han pasado a través de la frontera de Finlandia y los finlandeses han dicho hasta aquí y ya es suficiente. Y les tengo que hablar también de que a los pequeños grupos de reclutas que empiezan a llegar a Ucrania procedentes de Rusia, según The New York Times, hay que añadir la posibilidad de que Bielorrusia y su líder pro-Putin, Lukashenko, envíen al territorio en conflicto, en la guerra ucraniana, 100.000 hombres para apoyar la causa rusa. Y además mañana viernes está previsto que Putin oficialice la incorporación de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla a la Federación Rusa. El presidente firmará los tratados de anexión en el Palacio del Kremlin y después dará un importante discurso a la nación. Ucrania, por su parte, intenta movilizar apoyos internacionales y el gobierno de Zelensky denuncia que fueron referendos falsos celebrados a punta de pistola. Bueno, pues aquí lo dejamos, hasta aquí el día en 30 minutos, les deseamos una feliz noche y sigan en nuestra compañía, eso sí. Y mañana ya saben que volvemos media hora antes, a las 8:30, aquí con toda la información, como todos los días. Hasta mañana.